Estimados amigos de Andina, en esta ocasión nos vamos a reunir con el doctor Carlos Caro Coria, presidente de la Asociación Peruana de Compliance y destacado abogado en el campo del derecho penal económico, con quien vamos a tratar sobre la Agenda 2020 en materia de compliance y lucha contra la corrupción. Doctor Caro, recientemente se ha conocido de los aportes de importantes empresarios peruanos a campañas políticas y ha un poco conmovido a la sociedad, pero ha quedado claro que detrás de esto aparentemente no hay un hecho delictivo. Sin embargo, ¿podríamos pensar que hay una carencia de compliance? Claro, en efecto, es difícil construir un caso penal, porque para eso, sobre todo en el estilo de la Fiscalía, que es calificar estos aportes como lavado de activos, los bancos o empresas que han financiado la campaña y ahora lo aceptan después de varios años, tendrían que aceptar primero que tenían una caja 2, una caja de colma como Odebrecht, cosa que no ha sucedido. Y la segunda diferencia es que finalmente no estamos hablando de empresas que en principio hagan licitaciones con el Estado, estamos hablando de empresas que se dedican básicamente a servicios en el sector privado. Entonces, esas dos diferencias complican una construcción por un caso de lavado de activos. Sin embargo, evidentemente, el revelar que se ha manejado esas sumas de dinero o platas en efectivo evidencia un déficit de compliance, porque toda operación en efectivo es sospechosa. Y una operación en efectivo podría ser reportada al sistema financiero y para efectos de que se hable de pulcritud desde el punto de vista contable, como todos sabemos, desde el 2004 existe la ley de bancarización, según la cual para que un registro contable sea válido en términos de contabilidad, se requiere que sea bancarizado. Es decir, saqué plata para aportar y registrar en la contabilidad como gastos varios y deducir de ello los impuestos, porque finalmente yendo al gasto significa que forma parte, digamos, del uso corriente de la empresa, significa de que ahí puede haber un defecto contable que ya la UIF entiendo que está investigando. Claro, por ejemplo, hubo un caso en el cual se habló de una empresa, que la donación venía de una empresa que ya reside en el extranjero, que es una empresa holding, ¿no? Entonces, que ya tributó acá y que por lo tanto no necesita justificar un gasto, pero aún ahí se puede hablar de compliance. Claro, porque al final el tema de compliance no es solamente una cuestión legal, ¿no? Hay que recordar que compliance también se maneja la cuestión de riesgo reputacional. Tú puedes estar dentro del plano de la ley, pero cuando tienes esta apariencia de operaciones que estarían lindando sobre la raya de la ley o incluso por debajo de la ley, te expones a una cuestión que es el riesgo reputacional. Y hemos visto la réplica tanto en los medios como en lo que es las redes sociales, del perjuicio reputacional que se ha generado para algunas de estas empresas al punto que sus acciones habían bajado de precio de un día para otro. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. El compliance implica no solo manejar riesgo legal, sino también riesgo reputacional. Y entonces, visto todo lo que nos ha contado sobre la falta de compliance en instituciones tan importantes como algunos de los bancos de mayor tamaño de la economía, ¿qué cosa debería comenzar a ocurrir en el 2020 para adelantarnos a las elecciones que se vienen en el 2021, ahora, independientemente de que ahora sea un delito de financiamiento ilegal o no, para que se corrijan estas situaciones? Yo creo que es importante de que las empresas del sistema financiero y los medios de comunicación, hablando de campañas, hagan compliance, porque ya no estamos, digamos, ante una situación que ahora es neutral. Ahora hay una ley penal que sanciona los aportes ilegales de campañas, de manera que tienen que implementar su mecanismo de prevención, y lo mismo aplica para los partidos políticos, que si bien no están obligados a hacer reporte de operación sospechosa, porque la ley no los ha incluido, en la medida que pueden ser involucrados dentro de una investigación, es algo que ellos tienen que prevenir. Pero hablando ya de la agenda del 2020, para la cual se puede trabajar, yo creo que hay muchos temas, digamos, sobre la mesa, ¿no? Y creo que el principal, en verdad, es ver de que el compliance penetre en las empresas del sector mediano. Hoy día lo que están haciendo compliance son básicamente las empresas grandes, las multinacionales, pero las empresas medianas, las empresas pequeñas, no están incluidas de compliance, están en un nivel de compliance cero. Bien, y aunque no son las que mueven necesariamente la economía o grandes sumas de dinero, son las que se relacionan con el factor corrupción, porque, digamos, en la medida que son empresas que aglutinan a millones de microempresarios o medianos empresarios, son ellos los que están, digamos, en el día a día dentro de lo que es la posibilidad de incurrir en un acto de corrupción o no. Yo creo que en verdad se tiene que trabajar desde el Estado y de las instituciones privadas para que el compliance llegue a esos niveles. Andina Global y la Asociación Peruana de Compliance que usted preside están buscando la forma de
ayudar en la difusión de las prácticas, de las buenas prácticas corporativas y del compliance en general. En esa medida, dentro de esta agenda del 2020, ¿qué proyectos pueden concretar? Claro, hay que tomar en cuenta que es muy importante, como decía hace un momento, el aporte del sector privado, sobre todo las entidades que no tienen fines de lucro, como Andine, como la Asociación de Compliance, y creo que hay un espacio importante para lo que es la formación y lo que es la implementación de protocolos de prevención. Y esto es un tema que es un mar de posibilidades y donde el esfuerzo de uno es casi ninguno. Entonces es importante las alianzas, es importante las sinergias, es importante sumar fuerzas y creo que hemos encontrado la posibilidad de poder avanzar, sobre todo en el camino de la capacitación, porque hay, digamos, muchas instituciones, muchas asociaciones que hacen lo mismo, lo cual nos parece bien, pero mientras más haya mejor, porque además el nicho del mercado es tan grande que es imposible que una sola lo cubra, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Compliance estamos mucho en la cuestión de creación científica de compliance, entonces nos interesan las discusiones nuevas, las discusiones que de pronto se adelantan 1 o 2 años a lo que ya se viene implantando acá en el Perú, y eso desde luego que abre una posibilidad de que el mercado no solamente esté inundado de capacitaciones en el plano general, sino también capacitaciones específicas o sobre temas nuevos que ya se están discutiendo en los Estados Unidos y en Europa. ¿Se refiere a la inteligencia artificial en el compliance? Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿ahí qué cosa es lo que ha usted podido ver en que ya acá está comenzando a aplicarse en otras partes? Claro, ahí tenemos un tema central que es el tema del tecno-compliance o lo que es la tecnoética, ¿no? De hecho, por ejemplo, se viene trabajando la cuestión relativa a la ética de los robots. Aquí en el Perú, para no ir muy lejos, uno de los miembros del Poder Judicial señaló el otro día de que hay un proyecto de la Corte Suprema para implementar la política de los jueces robots, como en Estonia, ¿no? Donde van a haber mecanismos para que los casos menores o los casos más chicos puedan ser resueltos por la inteligencia artificial. Eso nos pone en el universo de poder regular la ética, porque detrás del machine learning, detrás de lo que es el aprendizaje a través de la inteligencia artificial, lo que se va a hacer en la práctica es escanear un montón de resoluciones, la máquina las va a leer, la máquina las va a procesar y a partir de ahí se van a generar sistemas predictivos. Y los sistemas predictivos son sistemas que conforme el historial jurisprudencial que se pueda cargar, arrastran una ética. Y lo que ha demostrado el uso de la inteligencia artificial es que puede haber sesgos, sesgo de conocimiento, como por ejemplo el sesgo de discriminación. ¿Qué vale más, la vida de un niño o la vida de un adulto? ¿Qué vale más, la vida de un negro o la vida de un blanco? No son cosas que digo yo, son cosas que están en la discusión internacional, ¿no? El Google Car, el Smart Car, ¿no? Entre la posibilidad de atropellar a un menor de edad o a un mayor de edad, ¿a quién le debe atropellar? El sistema de pensiones, ¿no? ¿Hacia quién debe de apuntar más? ¿Hacia una determinada etnia social o hacia los que siempre han gozado históricamente, según el histórico, que es lo que produce el machine learning, este tipo de beneficios? Esta discusión se ha producido mucho en los Estados Unidos y en Europa y se ha determinado que los algoritmos, al final del día, terminan arrastrando los problemas o los sesgos éticos o los sesgos discriminatorios del programador, del fabricante o del propio historial que pueda cargar en los sistemas. Muchas gracias, doctor. Gracias.